Noticiero 360 a través de Radio El Deber. Y nos está visitando Juan Pablo de Meure. Después nos va a decir él cómo se lee. Él es presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, quien ha venido a compartir la profunda preocupación que tienen por las pérdidas que están teniendo como consecuencia del bloqueo al que está siendo sometido el país y principalmente Cochabamba. Muy buenas tardes, don Juan Pablo, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí. ¿De Meure o cómo se lee? Se lee Demer. Demer. En mal francés y mal castellano, Demer. Es que los cambas no le entendemos. Muy bien. Están preocupados ustedes, ¿no? Estamos preocupados y ya prácticamente entrando en una etapa de desesperación. Cochabamba está cercada desde hace 16 días con un cerco que realmente nos aísla del resto del país, nos aísla del mundo y nos está dejando ya en una situación muy crítica, ya no solo a ciertos sectores. Al principio, cuando esto empezó, el segundo, el tercer día, hablábamos de que habían sectores más afectados que otros, que estaban sufriendo la falta del abastecimiento para insumos y demás. Hoy día, luego de 16 días de este encierro que han hecho a Cochabamba, ya absolutamente todos los sectores estamos en emergencia. De hecho, como Federación de Entidades Empresariales, ya la semana pasada, el día miércoles, nos declaramos en estado de emergencia, y hoy día todo Cochabamba está en estado de emergencia, y esto ya va más allá de algunas empresas, de los sectores productivos, los sectores comerciales. Ya es un daño y un problema a nivel general, transversal a toda la población, porque las amas de casa también ya están sufriendo, porque no hay abastecimiento en los mercados, en los centros de abasto. Lo que llega está llegando a precios mucho más altos por la escasez de los productos. Eso está impactando mucho en los precios. No hay combustibles, ya muchos restaurantes están parando porque no tienen insumos. Cadenas enteras productivas como son los avicultores, porcinocultores, 9 millones de pollitos iban a sacrificar, ¿no? Así es, y no han estado llegando la anterior semana y esta semana, que eran los plazos que se tenían para que lleguen los pollos bebés para la época de fin de año. No han llegado, no está llegando alimento. La industria de los lácteos también está muy complicada porque no pueden transportar productos a otros departamentos, no pueden, están con los stocks hasta el techo en las plantas productivas. Ya no se puede seguir comprando leche en el ritmo que se quisiera. Entonces, esto nos está ocasionando una ruptura en las cadenas de suministro, en todas las cadenas productivas, que lamentablemente ya está teniendo daños irreversibles. Usted, don Juan Pablo, parece que esto sucedió en Los Simpsons, le cuento. Sí. Ha pasado así, en una de esas parece que Homero vio que en el pueblo donde viven estaba sucediendo lo mismo, los estaban bloqueando. Y Homero comienza a gritar: ¡Gobierno! ¿Dónde estás? ¡Gobierno! ¿Dónde estás? ¿Ustedes no han gritado así? Sí, lo hemos estado haciendo, no solo nosotros, sino Cochabamba en general. Como dato, en estos 16 días, solo en Cochabamba se han perdido ya o el daño económico, digamos, directo ha sido de 1.465 millones de bolivianos en estos 16 días. Sin olvidar que Cochabamba, como siempre, se convierte en el epicentro del conflicto social y de los bloqueos. Y en lo que vamos del año, hemos tenido 67 días de bloqueos con el de hoy en alguna ruta troncal. Y este daño económico en el año, solo por causa de los bloqueos en estas rutas troncales, alcanza a casi 4.950 millones de bolivianos solo en Cochabamba. O sea, es un daño económico en una economía como la cochabambina brutal. Estos 16 días a nivel nacional tenemos una estimación de
casi 6.950 millones de bolivianos, o sea, más o menos 1.000 millones de dólares que hemos perdido en estos 16 días de bloqueo en el país. ¿Y a quién se lo van a cobrar después? Ojalá hubiera a quien cobrar legalmente, porque este es un daño económico real, no es una estimación que quizás haya, no, es un daño económico real. Hoy día tenemos miles de vehículos trancados en las carreteras, transporte pesado, hay más de 1.000 toneladas de productos lácteos que están parados en las carreteras, aves, todo el transporte que hay, el sector exportador que ha sido muy golpeado este año por la precaria situación económica que vivimos en el país por la falta de divisas y demás. El sector exportador en 16 días que no puede sacar producto, obviamente ya está perdiendo clientes, está perdiendo mercados que no se van a recuperar en muchos casos. Los mercados extranjeros no son muy tolerantes. Un atraso y se perdió el mercado que nos ha costado años de ganar. Entonces, esta cifra del daño económico que digo ahora es la actual, la que estamos viviendo en estos días, pero las consecuencias en un futuro próximo van a ser mucho más grandes y ya se está poniendo en riesgo incluso la seguridad alimentaria. Hay cadenas productivas de alimentos que ya saben, ya la tienen claro, ya están anunciando que van a tener un quiebre en su producción ya en el mes de noviembre, en las siguientes 2-3 semanas, y eso va a generar un desabastecimiento sin solución por un tiempo. Por ejemplo, el tema de los avicultores en Cochabamba. Entonces, ya son daños irreversibles. El sector floricultor de Cochabamba, que son los principales proveedores de flores, que esperan todo el año, el 2 de noviembre, se han quedado con sus flores, no han podido mandar, y en Cochabamba las flores están casi botándolas porque no tienen caminos para poder enviar en estas fechas. Entonces, si uno ya analiza sector por sector, es un daño enorme, irreversible. ¿Qué echamos de menos? Que las autoridades den una solución. Ojalá lo hubiesen hecho antes. Ya estamos a 16 días con daños demasiado grandes, pero aún no vemos visos de solución claros. Señor Juan Pablo, de parte del gobierno incluso hay publicidades en algunas radios. Se habla de que ellos están preocupados, han tendido puentes aéreos, hay control de precios, hay rutas alternativas para llevar la producción. ¿Esto les ayuda a ustedes en algo y además se sienten protegidos por el Estado? Yo pongo en duda que hayan rutas alternativas, por lo menos en Cochabamba. El tema de los puentes aéreos pueden apagar el incendio un par de días, pero no es una solución. Con los puentes aéreos no se está normalizando el desarrollo de las actividades económicas. No se está solucionando el derecho a libre tránsito que tenemos todos los bolivianos, el derecho al trabajo. Pueden ser parches para algún caso puntual de un par de días, pero esa no es la solución, y si eso se apunta, estamos mal. Más que preocupados, quisiéramos que estén ocupados en dar la solución. Nos han dicho varias veces ya, ¿y qué van a hacer el sector privado para solucionar esto? Lamentablemente el sector privado no tiene la tuición y no es su función solucionar conflictos sociales, bloqueos, que además sabemos parten de un conflicto político y las cosas como son. Entonces, son las autoridades llamadas por ley que tienen que dar solución a esto. Deben garantizar los derechos a la ciudadanía en general, en este caso a todo el país, para que desarrollemos las actividades comerciales, las actividades que normalmente tenemos que desarrollar, pero con toda la libertad de poder hacerlo. Y hasta ahora esa función no se ha cumplido en absoluto y llevamos 16 días que tiende a empeorar. Ahora estamos ya con enfrentamientos, se han polarizado las posiciones y este conflicto cada día se pone peor en vez de encontrar una solución. Y que las autoridades estén preocupadas, faltaría que
que no sea así, pero no basta con eso. Buscamos y exigimos soluciones a las autoridades. ¿Ustedes no le piden a las autoridades, en vez de hacer puentes aéreos, en vez de buscar rutas alternativas, que se intervengan los bloqueos? ¿Para qué es el Estado de Derecho? ¿Para qué han sido elegidos? ¿Para qué han sido colocados como autoridades y tienen la potestad sobre la policía, sobre el ejército para intervenir todo esto? Estos bloqueos que están perjudicando a la industria, a la economía, al pueblo, a todo el mundo. Al país en su conjunto, por supuesto. Las autoridades, por ley, tienen las facultades y tienen los mecanismos para poder garantizar el libre tránsito a todos los ciudadanos. No se está cumpliendo y esperemos que lo hagan a la brevedad posible. Ya estamos pidiendo esto desde hace muchos días. En Cochabamba ya han habido marchas muy masivas solicitando esto, ha habido un cabildo, pero hasta ahora, en vez de solucionarse, parece que se está complicando más el conflicto y eso ya es inaceptable. Vamos a tener una situación en las próximas semanas, peor aún, vamos a llegar a fin de año con muchas empresas que no estén en condiciones ni siquiera de cumplir las obligaciones sociales que se tienen a fin de año. Hay una presión, por lo menos hablo como Cochabamba, una presión tributaria muy fuerte hacia las empresas, pero no hay condiciones, las empresas están paradas, ahí se han iniciado muchos juicios por temas tributarios, mucha presión cuando no hay condiciones ahora para pagar. Las empresas están dedicadas a ver cómo van a subsistir y van a poder pasar esta crisis, cuando, repito, ya veníamos de un año muy complicado en el que las exportaciones han bajado un 37% en Cochabamba respecto al año anterior. ¿Por qué? Porque la falta de divisas no solo afecta a las importaciones, que han caído en un 39%, sino también a las exportaciones. Muchos exportadores también importan insumos para poder exportar. ¿Hay cierres de empresas? Claro que hay. Hay cierre de empresas, hay paralización de empresas, aunque es difícil cerrarla, hay reducción. Diciendo. Es más difícil aún cerrar que abrir, pero ya no tienen insumos, ya no tienen capital para poder seguir operando, o están reduciendo a lo mínimo posible para aguantar hasta que esto pase, pero es una situación muy crítica de muchas empresas y unidades productivas, y cada día que pasa se va acrecentando más este problema y esta situación tan difícil para los que hacen economía. A nivel boliviano, ¿qué dice la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia? Bueno, hay una preocupación, si bien donde más se está sintiendo es en Cochabamba, pero por supuesto, estos casi 1.000 millones de daño económico a nivel nacional lo dice todo. Hay una preocupación, se están haciendo las gestiones, estamos trabajando, pero lamentablemente, más allá de las gestiones que podamos hacer, repito, quisiéramos poder hacer más, pero no es nuestra actuación, no es nuestra función. Lo que esperamos es que las autoridades lo hagan y cumplan su función. Un dato interesante: por Cochabamba, en la ruta de tránsito oriente-occidente y viceversa, pasan al día más de 141.000 vehículos. Tráfico que está trancado desde hace 16 días, o sea, imagínense el daño realmente que se da a todo nivel, a nivel de la que vende en la carretera un platito, o sea, es un daño enorme, que cuando ya pase todo esto y empiecen a cuantificarse todos los daños emergentes de este conflicto, vamos a tener cifras que van a afectar muchísimo a la economía del país. Señor Juan Pablo de Meure, quiero agradecerle. Ojalá de que Cochabamba y Bolivia tengan un gobierno que gobierne para el beneficio de todos los bolivianos. Estamos viviendo momentos difíciles y parece que no se hace algo positivo para sacarnos del pozo en el que estamos. Así es, lamentamos que esto esté pasando. Exigimos a todas las autoridades competentes que hagan lo que deben hacer. Hay leyes para ello, hay condiciones, esto está estipulado cómo poder hacer. Esperemos que se haga y que esto ya se pare cuanto antes y que nos den condiciones. Vendrá otra etapa, conversar con todas las autoridades de que apoyen a los sectores y actores económicos para poder hacer frente a las obligaciones que se vienen hasta fin de año. Será una próxima etapa, pero necesaria, por cierto.
pero que se dé una solución de una vez a esto que está estrangulando al país en su conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Nos vamos a